católicos. Amén. Y vamos a conocer la historia del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Josué es el primero de los 12 libros de historia. Porque le cuento que en nuestra biblioteca hay libros de historia, hay libros de poesía, hay profetas menores, hay profetas mayores. Amén. Entonces hay libro de revelación y hay muchas cosas que tenemos que leer. Amén. Entonces me ha parecido bien abordar el tema o la serie Conociendo la Historia. Amén. En Josué 1:1 dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Interesante la trayectoria de Moisés. ¿Sabe usted a los cuántos años murió Moisés? A los 120 años. Amén. Pasó 40 años en Egipto, pasó 40 años en el desierto y pasó 40 años sirviendo a Dios, y nos da un total de 120 años. Al final Moisés llega hasta el final de su carrera, pero tenía que seguir el proyecto, tenía que seguir el propósito de Dios de introducir a su pueblo a la tierra prometida, a la tierra que había jurado a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora en Josué 1:1 dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Qué bonito, hermanos, que se lea de esa manera, ¿verdad? Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Fíjese cómo ahora ya no está Moisés. Moisés oía la voz de Dios. Josué solamente servía, solamente asistía a su líder, pero ahora está escuchando la voz de Dios. Amén. Entonces, este es el primero de los 12 libros históricos y obtuvo su nombre de las hazañas de Josué, el discípulo por quien Moisés oró y a quien comisionó como líder de Israel. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué puso Moisés a Josué? Porque él es el que andaba más con Bueno, pero Dios le dice. Sí. Busque Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números 27:19. Números 27:19. ¿Qué dice? Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás ese cargo en presencia de ellos. Números 27, ¿qué? 19. Amén. Entonces, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Quién lo está ordenando? Dios. Dios vio en Josué el corazón. Tal vez no tenía la capacidad, porque Dios es el que capacita, pero sí tenía el corazón, y Dios iba a encargar de ayudarlo. Amén. Como nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Versículo 20, ¿qué dice? Para que toda la congregación de los hijos de Israel me obedezca. ¿Qué significa
que Moisés iba a poner de su dignidad sobre Josué. Dice la Nueva Traducción Viviente: entrégale tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Eso es lo que significa que iba a poner su dignidad. Le transmitirás una parte de tu autoridad. Iba a delegar la autoridad sobre su sucesor. Versículo 22, ¿qué dice? Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. No dijo, oye, pero hay otros. Él obedeció. Él no opinó. Cuando se trata de instrucciones de Dios, solo tenemos que obedecer. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eliezer y de toda la congregación. Y había llegado el momento de la honra. Había llegado el momento de la cosecha de todo lo que Josué había hecho. Ahora estaba siendo recompensado, ahora estaba siendo levantado, ahora estaba siendo puesto como el líder principal del pueblo de Dios. En el versículo 23 viene algo interesante, dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, como Jehová había mandado, por mano de Moisés. ¿Qué querrá decir Josué? ¿Qué querrá decir el nombre de Josué? Preguntémosle a los Josué. Josué quiere decir Jehová salva. Diga conmigo, Josué quiere decir Jehová salva. O el Señor es salvación. Eso es lo que quiere decir Josué. Y esto corresponde al nombre de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento Dios libró a Israel en el día de Josué, cuando él estuvo personalmente presente con el jefe salvador que peleó por Israel. Josué nació en la esclavitud egipcia y fue adiestrado por Moisés. Amén. Y por la decisión de Dios se levantó en la posición de líder. Vamos a ver algunas características distintivas de la vida de Josué. Era un hombre que servía. Diga conmigo, era un hombre que servía. Tal vez él nunca se imaginó que un día él iba a ser el líder principal del pueblo de Dios. Porque mire, a veces nos gusta ver al líder y ayudar al líder, pero nunca nos podemos imaginar que a lo mejor un día nosotros vamos a ocupar el lugar de ese líder. Pero su pasión era servir. Servir. De hecho, Deuteronomio lo describe como el servidor de Moisés. Servir. Otro de las características de Josué es que también sirvió como soldado. Amén. Y otra de las cosas es que la presencia del Espíritu de Dios estaba con él. Imagínense, estaba cerca del varón de Dios. Imagínense, estaba cerca de aquel hombre que se comunicaba con Dios cara a cara, como cada cual habla con su compañero. Cuando Moisés pasó el liderazgo a Josué antes de morir por mandato del Señor, Israel estaba al final de su travesía de un periodo de 40 años en el desierto. Josué estaba llegando a los 90 años de edad cuando se convirtió en el líder de Israel. 90 años. O sea que ya no era un joven. O sea que Dios lo trató. O sea que Dios lo preparó. Y ahora era un hombre maduro de 90 años. Nadie de los que está aquí tiene 90 años. Entonces dice, y él murió a la edad de 110 años. Josué murió a los 110 años. Entonces, ¿cuánto tiempo fue líder? 20 años.
menos que Moisés. Moisés fueron 40 años. Amén. ¿Qué dice el versículo 2? Perdón, vamos a Josué 1:2. Josué 1:2. Tomada de por censo de todas las cosas. Josué 1:2. Mi siervo Moisés. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Seguramente Josué vio cómo Moisés dividió el mar. Y ahora le tocaba a él. No dividir el mar, pero el Jordán. Que déjenme le cuento que el Jordán no era cualquier cosa, ni era cualquier charquito que se pudiera pasar fácilmente. Porque el Jordán se desbordaba y se tornaba corrientoso desde el Hermón hasta el Mar Muerto. Amén. Entonces, resulta evidente que Josué debía guiar a Israel en el cruce de este río. Miren, pasando este río está la bendición. Pero se está desbordando, pero nos puede arrastrar la corriente, pero nos podemos morir, quizás muchos pensaron. Pero ellos tenían que atravesar. Si usted quiere la bendición, usted tiene que atravesar el Jordán. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que vencer los obstáculos, usted tiene que vencer los impedimentos, porque del otro lado del Jordán está la tierra del Canaán, está la tierra, hermano, donde fluye leche y miel. Pero tenemos que pasar el Jordán, y a veces nos encontramos en medio del Jordán, a veces nos encontramos en medio de problemas, de circunstancias difíciles, y sentimos que nos estamos ahogando en medio del río y que no vamos a poder lograr. Pero yo le digo una cosa: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo te digo que vamos a poder pasar el Jordán y vamos a llegar a poseer la tierra que el Señor nos ha dado. Pero a veces vemos las circunstancias y decimos: se ve muy peligroso. Yo le digo, hermano, porque leemos y pasaron el Jordán, pero no era cualquier cosa. Dice la Biblia que era cuando se desbordaba. Pero Dios le dijo a Josué que eran unas piedras. Pero había algo bien importante: la presencia de Dios estaba con ellos, y cuando los sacerdotes pisaron el agua, hermano, pasó algo extraordinario. Amén. La iniquidad de los amorreos se había cumplido y debían ser desalojados. Sin embargo, la conquista de Canaán debía ser progresiva. La tierra sería de ellos. Solo cuando con fe y obediencia podremos avanzar para poseer la tierra. Diga conmigo: necesitamos fe y necesitamos obediencia. Porque si no tenemos fe y no tenemos obediencia, no vamos a conquistar. Pero si tenemos fe y tenemos obediencia, vamos a pasar el Jordán y vamos a tomar lo que nos corresponde a nosotros. Amén. Entonces, nos tenemos que esforzar por obtener las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Sus dones son mayores cuando mayor es nuestra capacidad de recibirlos. El Señor le va a dar a cada quien conforme a su capacidad. El Señor no te va a dar más de lo que tú puedas aguantar. Por eso vemos que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Es conforme a la capacidad de cada uno. El problema es cuando yo pienso que tengo la capacidad de 5 y solo tengo la capacidad de 1. Y como solo me dieron 1, me frustro. Y hay un montón de cristianos, hermanos, que viven frustrados porque querían ser apóstoles y son servidores solamente. Pero no es lo que yo quiera, es lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Porque cada uno, hermano, conforme a la capacidad.
Dios ve tu capacidad. Entonces, los recursos divinos son ilimitados. El único límite que tiene es la capacidad de cada uno de nosotros. Y Él ve tu capacidad. Él ve cuánto dinero puedes manejar. ¿Cuánta gente se ha perdido por el poder? ¿Cuánta gente se ha perdido por el dinero? ¿Qué pasaría si usted sacara la lotería? ¿Verdad? Entonces, el dinero puede perder a la gente. Los puestos importantes, hermano, pueden perder a la gente. Y por eso Dios no nos da más de lo que podamos sobrellevar. Para que no reneguemos, para que... Lo dice el Proverbios, ¿no? No me des mucho, pero tampoco me dejes sin nada. ¿Verdad? Lo necesario. Porque mucha gente se pierde. ¿Qué dice Josué 1:3? Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahí está una promesa. Yo os lo he entregado. Yo se lo dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Algunos han pensado que estas palabras señalan la facilidad con la cual los israelitas habrían de conquistar toda la tierra, según lo que ilustra la toma de Jericó. En cada caso, como posteriormente ocurrió en Ahí, fue solo su infidelidad a Dios lo que hizo más difícil la conquista, porque todo iba tan bien, todo iba tan fácil, iban triunfo tras triunfo hasta que vino el pecado de Acán. Entonces, cuando vino el pecado, ya no pudieron hacerle frente a sus enemigos. Se acabó la victoria, se acabó el triunfo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que metió anatema en el campamento. Qué importante, hermanos, que todos como iglesia caminemos bien, porque por uno que mete el anatema al campamento, hermano, el campamento se frena. Y entonces, cuando perdieron esa batalla, en Josué capítulo 7, me parece que es, Josué rasgó sus vestiduras. Josué se puso en ceniza. Y entonces le dijo: Señor, ¿por qué? Y le dijo: porque hay anatema en el campamento. La anatema, hermano, nos hará perder la conquista. Por eso tenemos que deshacernos de toda la anatema. Por eso tenemos que resolver, hermano, todos los pecados pendientes que pudiéramos tener. Porque el pecado es algo muy serio. Y si no tratamos con el pecado destruye. Y la paga del pecado es muerte. Por eso necesitamos eliminar toda la anatema. Todo lo que maldice nuestra vida, todo lo que maldice nuestro crecimiento espiritual, tenemos que poner nuestra mira en Cristo Jesús, tenemos que imitar a Cristo Jesús, tenemos que honrar a Cristo antes que a los hombres. Y al único que debemos adorar es a Dios. Porque ningún hombre sobre la tierra es más importante que Dios. Pero cuando se cae en el anatema de la idolatría, es ahí, hermano, donde el Señor se irrita. Cuando el pueblo es infiel, Dios ya tiene preparada esa bendición, ya tiene preparado ese llamado, ya tiene preparado ese ministerio, pero cuando viene el pecado, cuando viene el anatema, eso te para, eso te desenfoca, eso te frena, eso te apaga. No permita que nada apague el fuego del don de Dios que hay en usted. No permita que nada apague la pasión por Dios. Hoy en día, hermano, pocos están apasionados por Dios. Amén. Pero usted tiene que estar apasionado por Dios. La planta de vuestro pie. Era una costumbre primitiva medir con el pie construcciones. La marca dejada por el pie era considerada como el símbolo de posesión, que indicaba que la tierra había sido marcada por el pie del supuesto dueño. O sea, cuando alguien compraba un terreno,
¿Qué haces? Estoy marcando mi territorio. ¿Cuántos dicen? Era la costumbre de ellos. No ponían una cerca, no, ellos lo primero que hacían era pisar. Amén. Entonces, por lo tanto, este pasaje implica que los israelitas debían hacer algo para obtener posesión de la tierra. Solo poseían la tierra sobre las cuales en realidad caminaran. Amén. Tú tienes que dar pasos de fe. Tú tienes que creer que Dios te va a dar la bendición. No diga, voy a pisar, pero ni me la va a dar. No. Usted tiene que tener fe y decir, la Biblia dice, todo lo que se sabe en la planta de mi pie, Él me lo dará. Y este territorio es mío, por eso estoy pisando este territorio. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí están los muchachos solteros pisando a las muchachas solteras. Habiendo recibido una promesa abundante, pero esta podría cumplirse solo si se esfuerza. ¿Sabe por qué muchos no alcanzan nada? Porque no se esfuerzan. Para todo se necesita esfuerzo. Usted cobra su dinerito, a usted le pagan, pero ¿qué hizo? Se levantó temprano, fue a trabajar, tal vez no se sentía tan bien de salud, pero se esforzó. ¿Y qué hubo? Una recompensa. Pero si no se esfuerza, no hace nada, pues no me llega nada. Entonces, hermano, ¿cómo queremos tener el conocimiento de la palabra si no nos esforzamos en escudriñar? ¿Cómo alguien quiere obtener una carrera universitaria si no se esfuerza? Si no se desvela. Entonces, está tremendo, ¿no? Entonces, a veces uno se tiene que abstener, hermano, de estar en el cotorreo, de estar platicando con los vecinos, de estar platicando con los hermanos, porque uno tiene que estar esforzándose en sacar una enseñanza. Y dices, ¿cuántas horas yo me aventé aquí? Y yo quería salir un rato que sea a sentarme en la calle, a asomarme, pero ya ni pude porque estuve ocupado. Quería salir a comprar algo y ya ni pude porque estaba ocupado. Amén. Entonces todo representa un esfuerzo. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos? ¿Qué tienen que hacer? Sí, si Dios me quiere así, que me quiere, si no, ni modo. Y luego le dicen, mira, que tienes que cambiar. ¡No voy a cambiar! O sea, no queremos hacer ni un esfuerzo. Dígale que está a su lado, no es tu caso. Esos son los que no vinieron, diga. Entonces, vamos a Josué 14:9. Ahorita vamos a regresar a Josué 1. Josué 14:9. No, para corroborar lo de pisar el territorio. Josué 14:9, ¿qué dice? Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que yo juré será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir a Dios. Ya la bendición ya está determinada. El problema es que muchos se obedecen y ya no siguen a Dios. Porque les falló el hermano, porque les falló la hermana, porque les falló el pastor, porque les falló fulano de tal. Pero Dios no nos ha fallado. Hasta el día de hoy, Dios no te ha fallado. Entonces, hermano, no se desenfoque. Cuando empezamos el culto, lo empezamos 4 personas. Y mi oración fue: Señor, tú sabes que el culto es para ti. Y la Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y empezamos a adorar a Dios. Y después empezaron a llegar más hermanos.
Hay muchas complicaciones por el lado. Amén. Pero hermano, imagínense que yo diga, pues vamos a esperarnos. A ver si llega un poquito más. ¿Verdad? O sea, vuelvo a repetir, hay complicaciones. Pero el culto debe de empezar a las 7. Aunque esté yo y las sillas nada más. O las sillas y yo. ¿Verdad? Entonces, en una ocasión allá en el edificio que nos prestaban, mi esposa me acompañó ese día. Y solo llegamos ella y yo. Y le dije, tú diriges y yo predico. Y se hizo el culto. Solo nosotros dos. Porque el culto es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, no se canse de seguir a Dios. No se pierda, como muchos se han perdido. Tristemente, muchos están perdidos. Gente que servía, gente que predicaba está perdida. Y eso es triste. Vamos a Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Ven? El Eterno decide cuánta bendición nos toca. Pero Él nos dará mucho más de lo que nos merecemos. Él te dará mucho más de lo que te imaginas. Porque si hay algo que tiene Dios, es que es generoso. Si hay algo que tiene nuestro Dios, es que es misericordioso. Si hay algo que tiene Dios por nosotros, es amor. Y en base a el amor, nos bendice. En base al amor, hermanos, nos colma de bendiciones. Circunstancias difíciles por las que has pasado y has salido. Enfermedades. Que muchos que han pasado lo mismo que tú pasaste y están muertos, pero tú estás vivo. Porque si hay algo que tenemos es la misericordia del Todopoderoso. Y aunque la gente diga, no, pero es que eso, pero usted sabe que Dios está con usted. Versículo 5, ¿qué dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es bien importante que lo entendamos. Nadie podrá hacerte frente. Ni los brujos, ni los santeros, ni los adoradores de la muerte. Nadie podrá hacerte frente, aunque se levanten a maldecirte, aunque pongan tu fotografía en un altar de santería o se lo pongan a la potestad caída de la muerte, no van a poder hacernos frente, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y si desean nuestra muerte, ellos se van. Porque somos hijos de Abraham. Y la Biblia dice que el que me bendiga, Dios lo va a bendecir, pero el que me maldiga, Dios lo va a maldecir. Y lo mismo es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente, hermano, que cómo nos ha hecho la guerra. Hay vecinos, hermano, que cómo nos han hecho la guerra. Vecinos que tenemos, hermano, allá donde vivimos, que practican brujería. ¿Amén? Y ahí están maldiciéndonos. Y cuando me vio que llegué de Monterrey, creí que ya se había largado de haber dicho, pero no, estoy de vuelta. ¿Cuántos dicen? Entonces, y ahí están, hermano, haciendo conjuros afuera de su puerta y maldiciéndonos y aventándonos un montón de cosas, pero nadie podrá hacernos frente en todos los días de nuestra vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Hoy el Señor te dice, no te dejaré. Hoy el Señor te dice, nunca te he dejado, nunca te he abandonado. A pesar de tus equivocaciones, yo siempre he estado contigo. Porque yo soy el que restaura. Entonces, Dios prometió a Josué más de lo que promete hoy al cristiano.
El creador del universo, el Padre de la eternidad, ha prometido todos sus recursos para ayudarnos a vencer las fuerzas del maligno. ¿Cuántos dicen amén? No te dejaré, la frase no te dejaré, literalmente no quiere el Señor que pienses que su mano se ha apartado de ti. El Señor te dice hoy, no te abandonaré. No te abandonaré. No te voy a entregar a tus enemigos. Las dos expresiones hebreas traducidas, dejar y desamparar, son sinónimas. Y en este pasaje se usan juntas para poner énfasis en la promesa. No veas la circunstancia, ve la promesa. No veas la circunstancia, ve el galardón. ¿Se acuerda cuando Goliat desafiaba al pueblo de Dios? Y entonces le dijeron, David dijo, ¿qué está pasando? Ya no vino a dejar los quesos. ¿Qué pasó? Entonces le dicen, fíjate que ese hombre nos tiene amedrentados a todos, y el rey está tan desesperado que dice que le da a su hija a quien lo mata. Y David dijo, yo lo mato. ¿Dónde hay piedras? Entonces él vio la promesa, él vio la bendición, y él dijo, yo lo mato. Y fue y lo mató. Y le dijo, rey, aquí está su cabezota. Ahora dame lo que vuelvo a responder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el problema es que a veces vemos las circunstancias, pero no vemos la promesa. Y tienes que ver la promesa, y la promesa está escrita ahí. Las promesas que te tocan, lo que te toca, está ahí. El testamento de la herencia lo tienes en tus manos. Y lo puedes leer cuando quieras. No tienes que pagarle a nadie para que te lo lea. Tú lo puedes leer, hermano. Y entonces tú ves a qué tienes derecho. Porque eres un hijo de Dios lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y tienes derecho a todo lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Entonces la victoria será tan segura en un lugar como en otro. José se enfrenta a una gran tarea. Un pueblo que había fracasado muchas veces en el pasado. Aquí Dios promete que no los conduciría a una situación difícil para dejarlos ahí sin salida. Escuche esto, Dios nunca te va a meter en un callejón sin salida. Dios siempre te va a meter en una circunstancia, pero Él ya tiene la salida, pero Él ya tiene el plan B. Él nunca te va a meter en un callejón sin salida. ¿Cuántas veces has dicho, de esta no salgo? Ahora sí siento que ya no. Y el Señor tiene una salida. Entonces, hasta la victoria final, lo mismo puede decir respecto a los cristianos, que el Señor va a estar con nosotros hasta la victoria final. ¿Qué dice Josué 1:6? Esfuérzate, sé valiente, porque es mejor para hacerte por la tierra de la cual juré a tus padres que la daría. ¿Hay condiciones? Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Esfuérzate. Esfuérzate. Es que no puedo. Esfuérzate. Y sé valiente. Es que eso no es para mí. Esfuérzate. ¿Cuánta gente se ha derrotado? ¿Verdad? Trata de hacer arroz, se le quema y dice, eso no es para mí. Y avienta la olla y el regadero. Mejor le voy a decir a la señora de la esquina que me lo venda. Eso no es para mí. Entonces no se derrote. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que les daría. ¿Qué es la raíz? Esfuérzate, la raíz primaria. Tiene que ver con afirmar, tiene que ver con alentar, tiene que ver con amparar, tiene que ver con apoderarse. Hay escrituras de las que tú te tienes que apoderar y decir, esta escritura se va a cumplir en mi vida, esta escritura se va a cumplir en mi familia. Me encanta esa frase cuando Josué dice, escojan ustedes a quién servir. Si ustedes quieren servir a los Baales, y van a los Baales. Si quieren servir a los ídolos, y van a los ídolos. Pero mi casa y yo
Josué toma una determinación. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser determinantes y decir: ustedes si quieren váyanse de rodillas a donde quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes se quieren coser la espalda, latigazos, hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Si se quieren parar delante de la muerte y la quieren adorar y se quieren vender al diablo, véndanse al diablo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es la determinación que debemos de seguir nosotros. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Porque hay gente que ha decidido adorar a la muerte. Porque hay gente que ha decidido estar con el diablo, y si ellos quieren estar con el diablo está bien, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que aprender a ser radicales. Amén. Y cuando quiera venir una maldición a nuestra casa, decirle: Señor, tu palabra dice que la plaga no va a tocar mi morada, así que reprendo toda obra del diablo. Porque ninguno de mis hijos le pertenece a Satanás, mis hijos le pertenecen a Cristo Jesús. Y entonces yo tomo la determinación, entonces yo me apodero de la palabra, y cuando yo me apodero de la palabra tomo la autoridad. Y hablo la palabra con la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Es diferente, hermano, cuando uno se apodera de la palabra a que cuando uno solo la lee. Porque cuando hasta sientes la unción, cuando tú te apoderas, entonces le dices: esfuérzate y sé valiente. La falta de valor es falta de fe. Diga conmigo: la falta de valor es falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Una de las mayores necesidades en nuestros días es el valor. Valor para confesar a Cristo públicamente. Porque hay mucha gente que le da pena. ¿Eres cristiano? ¿Sí? ¿Ya eres santo? No, pero me esfuerzo por ser mejor cada día. Amén. Valorar para creer la Biblia. Amén. Valor para tener armonía. Valor para expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. Valor para decirle a la gente mis convicciones. Hace poco les dije a unos adoradores de la muerte: ustedes dicen que la muerte va a venir por ustedes, pero mi Biblia dice que por mí van a venir ángeles. Y esas son mis convicciones. Y en base a esto yo me rijo, no en base a lo que dicen. Les dije: ustedes dicen que la muerte y Dios son amigos, y hasta hicieron pinturas ahí abrazándose los dos, pero mi Biblia dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que mi Dios es enemigo de su Dios, y mi Dios le aplastó la cabeza a su Dios en la cruz del Calvario. Esa es mi convicción. ¿Cuántos dicen amén? Y yo, hermano, no me muevo de esta convicción. Y usted tiene que tener sus convicciones bien definidas. El culto del domingo cantábamos al final: he decidido seguir a Cristo. No importa el costo. No importa el precio, no importa que me desprecie mi familia, no importa que se levanten, no importa que me digan loco, no importa que me digan religioso, fanático. No importa. Yo he decidido seguir a Cristo. Y lo voy a seguir hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos, hermano, que tener valor para reconocer nuestros errores también. El alma humilde va a avanzar porque tiene fe. Tenemos que tener el valor para inspirar a otros a que no tengan miedo. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba preparando a Josué para desempeñar una tarea que exigiría plena fe y confianza en Él. ¿Sabe qué necesitamos? Fe y confiar en Él plenamente. Y entonces las cosas van a suceder.
aunque tengamos el privilegio de confiar en Dios, lo que no debemos de hacer es confiar en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer a través de mí. Porque yo ante Dios, hermano, reconozco que soy incompetente, reconozco que yo no puedo hacer nada, pero le digo, pero tú sí me ayudas. En Dios haremos proezas. Y Él aplastará a nuestros enemigos. Porque el problema es que a veces confiamos más en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios puede hacer. Amén. Sin duda Josué era consciente de su propia incapacidad. No había aspirado al alto honor o la gran responsabilidad de la posición que ahora le tocaba desempeñar. No había buscado ese cargo. Mire, la mayoría de los pastores que yo conozco no buscaron ser pastores, buscaron servir a Dios. Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos ahí. Entonces, porque no es algo que tú elijas, es algo que Dios te pone a hacer. Recuerdo cuando el Señor me puso a predicar a esos 80 jóvenes con problemas de adicciones. Y el Señor me dio la autoridad y me dio la palabra precisa que necesitaba. Y no es fácil predicarle a gente que no es cristiana. Y no es fácil predicarle a gente que se puede burlar de ti, o que incluso te puede contradecir y te puede voltear todo lo que dijiste. Pero Dios te da la autoridad para que su palabra penetre en ellos. Amén. Cuando me mandaban a los velorios, yo le dije, Señor, dame la sabiduría para no regarla. Cuando casé a las primeras personas, de la misma manera, le dije, Señor, dame la sabiduría. Y yo lo hacía como si ya lo hubiera hecho, porque confiaba en Él. Y Él me daba, hermano, la palabra. Y me decía, qué bonito. Y desde si supiera que voy a empezar en eso. Entonces, ¿sabe cuál es el error? Pararnos y decir, pues es que no lo sé hacer. Pero aquí estoy para la honra y gloria de Dios. ¡No lo diga! La gente ni falta se va a dar. Cuando pases por primera vez a predicar, no digas, es mi primera vez. No. Tú predica, tú fluye. Olvídate de lo demás. Porque ahí estás confiando en ti, no estás confiando en Dios. Tú párate y habla lo que Dios te dijo. Y si te tardaste 20 minutos, fue lo que Dios quiso que dijeras. No tienes que rellenar una hora. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando recibió el llamamiento para asumir el puesto que había dejado Moisés vacante, pudo sentir cierto temor, pero Dios lo capacitó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Josué 1:7? Para cuidarte hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se da cuenta cómo aparece otra vez valiente? Pero hay una diferencia entre el versículo 6 y el versículo 7, que aquí dice, y sé muy. Ya no dice solo valiente, dice muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso quiere decir que recibió una instrucción. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para prosperar, hermano, debía ser fuerte y valiente. Porque la tarea que le esperaba no era fácil. Imagínese cuando le digan, hermano, ¿qué crees? Te va a tocar ir a liberar un demoniado. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Y luego siempre la gente dice, y es violento, y hace esto, y hace el otro, no importa. Dios no va a permitir que te toque nunca.
Yo recuerdo en el año 2009 llegaron una familia llorando ahí a Álamos, que había un joven endemoniado y que aventaba cuchillos y estaban bien paniqueados y puede ir, y dije, vamos, no tiene miedo, un poquito, digo, pero pues Dios es el que hace las cosas, yo no hago nada. Y llegamos, hermano, y se quedó quieto. Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Porque no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenía que obedecer la ley del Señor. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo descansará. Mi texto favorito. Vamos a de memoria. Este texto en la versión Palabra de Dios para Todos dice: repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Dice: estúdialo día y noche. Fíjense. ¿Y qué pasaría si estudiáramos esto día y noche? Nos volveríamos fanáticos. Imagínense que usted, así como anda con el celular en todos lados, anduviera con la Biblia. Y anduviera en la calle y anduviera. ¿Qué pensaría la gente de usted si lo viera con la Biblia? Este está loco, ¿no? Pero ¿por qué no piensa que alguien está loco cuando va con un teléfono? Pero yo le aseguro que si haga la prueba, un día voy a salir con mi Biblia, voy a salir a caminar a ver si no me caigo. Entonces, imagínese, hermano. ¿Está usted comiendo? ¿Se acuesta? Así como el celular. Imagínense. Capaz que hasta se le parecen ángeles. Arcángeles, querubines y serafines. Entonces, hermano, porque aquí este texto dice: estúdiala. Sí, amén. Día y noche. Dice esta versión: de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él. O sea, yo lo leo. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo. ¿Amén? El día domingo me senté a leer mi Biblia ahí hay una marquesina y hay como escaloncito y ahí me senté. Y de repente, hermano, los de 3 casas allá pasaron, empezaron a poner sus canciones y sacaron las cervezas y sacaron la mota y se pusieron ahí. Y yo puse mi bocina y puse alabanzas. Y dije: no me van a interrumpir. Y entonces, hermano, le subí a las alabanzas. Y la puse atrás de mí la bocina. Y me senté y yo seguía estudiando mi Biblia y yo seguía ahí. Y me gocé, bueno. Gloria a Dios. Porque cuando llega la unción, el diablo se tiene que ir. Y dije: no, que no se iba. Ahora sí ya me voy a meter. No, sí. Entonces, y la gente se me quedaba viendo como bicho raro. Porque estaba viendo bien. Pero no me importa. Entonces, pero hermano, qué casualidad que cuando me decido a leer la Biblia y decido sentarme, esos tremendos ponen su música. Y ahora yo tengo que guardar mi Biblia y me tengo que meter. No. Ahora me van a oír. Entonces, me van a oír cantarle al Señor. Amén. Porque yo entiendo que dice: estúdiala día y noche, para que puedas actuar en lo que está escrito, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Va a ir en el metro? ¿En el camión? Si la puede ver hasta en su celular. El problema es que luego se distrae y se mete a otra cosa. Es que es el problema con el celular, hermano. Ay, un WhatsApp. Ya me pusieron notificaciones y vemos. Dice la Nueva Traducción Viviente: estudia constantemente este libro de instrucciones. Fíjese, estudia constantemente. Medita
de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Este libro de la ley, una referencia de las escrituras específicas de Génesis a Deuteronomio. A eso se refería en los escritos de Moisés. Amén. El 9 se vuelve a referir a las esfuerzas y valientes. Ajá. Entonces, te tienes que esforzar por conocer la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos ya leyeron el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Póngase a estudiar. Póngase a estudiar. Propóngase a estudiar. Nadie dijo amén. Unos hermanos dijeron, no leas la Biblia. Dijeron, vamos con el pastor, él no las lee. Entonces, este libro de la ley, medita en él, piensa en él, piensa en la palabra, reflexiona en la palabra, piensa que es tu alimento espiritual. ¿Quién se iría a dormir sin comer? No ha comido nada. Esta mañana no estoy comiendo nada. Pues vamos a buscar algo, unos tacos, unas tortas, algo debe de haber. Pero uno le dice, pues ya mañana. Mañana será otro día. Entonces, hermano, ¿por qué no nos preocupamos por este alimento? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos, hermano, que aprender a amar esta bendita palabra. Porque el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De tal manera que cada vez que meditamos en esta palabra, estamos siendo vivificados. Y a veces, hermano, hasta uno está leyendo y uno está llorando, porque se identifica tanto con lo que está leyendo, y uno se quebranta, hermano, y empieza a llorar, y las hojas se manchan, y uno empieza a orar, hermano, y le dice, Señor, no soy digno. Se infla la hojita por una granita. Imagínense con tanto. Entonces, es hermoso cuando Dios te habla, cuando estás pasando una circunstancia difícil, y de repente abres la Biblia y dices, Señor, tú me conoces. Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay una pregunta, ¿estamos dispuestos a obedecer todo lo que Dios nos mande a través de nuestros pastores? Porque una cosa es decir, yo obedezco a Dios, pero el pastor no, porque Jehová es mi pastor, ok. Pero el Señor puso autoridades. Dios demanda esfuerzo de nosotros, no pretextos. Tenemos que esforzarnos por congregarnos. Tenemos que ser valientes para consagrarnos para Dios, para decirle no al pecado. ¿A poco no puedes? Sí puedo, pero no debo. Sí puedo, pero no quiero. ¿A poco te lo prohíbe tu pastor? No, no me lo prohíbe, pero no quiero. A ver, obligamos. Nah. Entonces, el temor te impide conquistar. Entendamos que Dios está con nosotros. El Dios Todopoderoso, hermano. Mire, hay un pequeño remanente, pero Dios está con nosotros. El día viernes vamos a tener un invitado de Guatemala, un pastor. Y yo pensaba anunciarlo. Y dije, que vengan los que Dios quiere que vengan. Porque a veces cuando hacemos promoción, o ponemos promoción, ahí viene la gente. Porque va a venir fulano, que venga quien Dios quiere. ¿Cuántos dicen? Porque la vez que trajimos a la ex esposa de José José,
Ah, Yo ni llegué. ¿verdad? Y un autógrafo y una foto y a la hermana Nela. Apenas sí me metí. Una mujer tan humilde. Sí, La fuimos a traer una camioneta muy humilde. sí. Dije, hermana, disculpe, pues, ¿verdad? Fue para lo único que conseguimos. Entonces, dijo, no te preocupes, hijo. Vamos. La fuimos a recoger a la casa de su hija Marisol. Vino, predicó y la volvimos a llevar a su casa. ¿Ven? Y la gente feliz, pero ya cuando se ya no vino a él, ya no vinieron, ¿verdad? Entonces, vienen a ver sus becerros de oro, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo dije. Josué 1:10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento de la entrada. Amén. Y Josué mandó a los oficiales Del pueblo. del pueblo. Aquí la puntuación del hebreo es consecutiva e indica una acción inmediata en respuesta al mandato. Diga conmigo una acción inmediata en respuesta al mandato. O sea, se te manda y tú accionas. Porque luego se da la orden y no accionamos. A veces Dios nos dice, haz esto. ¿Lo puedo hacer el próximo año, Señor? Ya que falta, ya vamos a acabar. El otro año lo hago, te lo prometo. ¿Verdad? De hecho, hay gente que dice, no, pastor, mire, ahorita ya se nos fue el 23. Pero yo le prometo que en el 24 ahí me va a tener diario. Hasta allá me va a querer ver. Pero espérenle al 24. ¿Y sabe qué les digo? ¿Y qué te digo que vas a llegar al 24? Ay, como es, le dije, es que pues la vida nadie la tiene asegurada. ¿Y por qué dejas hasta el 24 lo que puedes hacer ahorita? Como aquella hermana que una vez me dijo, pastor, es que tengo problemas, siempre me dice, es que tengo problemas. Le dije, mira, hermano, todos tenemos problemas. Ahora, yo le voy a decir una cosa, ¿quiere dejar de tener problemas? Me dijo, sí, le dije, bueno, así. Porque esa es la única manera, o sea, no hay otra. Todos estamos batallando con circunstancias difíciles, con adversidades, y usted me viene a decir que tiene problemas. Yo también tengo problemas, todos tenemos problemas, pero a veces pensamos que nadie tiene problemas como nosotros, y otros están sufriendo más que nosotros. Entonces a veces viene la conmiseración, y ya no debe haber lugar para eso. Nosotros tenemos que ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y pues ahorita la hermana ya no sufre, ya se murió. Entonces, sí se murió, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces, no porque yo la haya matado, sino por problemas de salud. Pero fue la única manera de dejar de sufrir si murió en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Josué mandó a los oficiales. Amén. Entonces, versículo 11, vamos a terminar ahí. ¿Qué dice? Pasar por el medio del campamento, mandado a los diciendo: preparaos comida, porque dentro de 10 días pasaré por el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Cuánto tiempo tenía para preparar la comida? 3 días. Imagínense que llegara el tercer día. ¿Qué pasó con preparar? No pudimos. ¿Le ha pasado que le encarga algo a alguien? Los mecánicos siempre van, entonces, ven en 15 días. Dices, ok, me voy a esperar. Y vas a los 15 días y dices, apenas me voy a arreglar. ¿Cómo? O sea, si me pediste 15 días, ahora les dice, ven 3 días. Y en 3 días vamos a hacer esto. Preparen comida. Amén. Ahora, el número 3 en la Biblia es el número de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al tercer día se iba a manifestar la gloria de Dios en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19. Y el Señor dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra y luego iba a resucitar. Y dijo que al tercer día iba a resucitar. Y dijo que al tercer día iba a regresar por nosotros. Y entonces la iglesia debería estarse preparando. Pero muchos no se están preparando. Y va a llegar el Señor y les va a decir, te dije que 3 días. Todavía no estoy listo, ¿me esperas? Y yo decía, sí,
sí te espero, pero allá arriba después de la gran tribulación. Entonces, qué importante, hermano, es prevenirnos y prepararnos. Usted ve cómo trabajan las hormiguitas y se preparan para el invierno. Se preparan para cuando ellas tienen que estar encerradas porque no pueden salir. Y mientras hay oportunidad, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y luego cuando tienen que descansar, descansan. Pero a veces el cristiano es al revés. Cuando tiene que hacer algo no lo hace. Y ya al último lo quiere hacer. En este regreso a clases yo les aseguro que muchos, unas horas antes o un día antes, estaban borrando cuadernos y todo. Entonces tuvieron mucho tiempo, pero lo dejamos al último. Como buenos mexicanos. Yo iba a salir a Monterrey y no había preparado mi maleta. Estaba a las 12 de la noche haciendo mi maleta. Cuando tuve muchos días para hacer la maleta. Entonces, a veces todo lo dejamos al último. Pero lo que no podemos dejar al último es prepararnos para irnos con Cristo. Eso tiene que ser prioritario en nuestra vida. Lo que no podemos dejar para el último es estudiar esto. Para que cuando alguien nos demande respuesta, podamos dársela. Pónganse de pie. Acuérdense que nos quedamos en el versículo 11. ¿Ven? Padre, gracias te damos en esta noche por esta palabra. Ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a apoderarnos de la palabra, Señor. Ayúdanos a creer lo que tú dices en tu palabra, Señor. Porque a veces alguien habló algo negativo a nuestra vida y lo creímos. A veces alguien nos dijo que nunca íbamos a salir adelante y lo creímos. A veces alguien dijo que nunca ibas a ser feliz y lo creíste. Pero hoy es tiempo de romper con la maldición y apoderarnos de la bendición. La bendición que nuestro Padre ganó en la cruz del Calvario. Tal vez te han dicho que nunca vas a cambiar, pero el Señor dice que Él puede enderezar tus pasos. Tal vez te han dicho que no hay solución, pero siempre en Cristo hay una solución. Vamos a poner un canto de adoración.